Vamos a estar dialogando, ya las tenemos sentadas acá con nosotros en nuestro living, Jorgelina Nicola, mamá de un niño con autismo y pediatra también, y también Gabriela Iser, mamá de un niño también con autismo. Vamos a hablemos de autismo. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Qué lindo tenerlas acá. Digo, siempre uno dice... Qué lindo, qué bueno tenerlas, porque el autismo es un tema que a veces no se sabe demasiado del tema de las fuentes. Un poco lo que hablábamos atrás de cámara era de que Argentina en realidad no tiene base suficiente como para saber qué pasó con el autismo, por qué los niños pueden llegar a nacer con autismo. Contame. Bueno, en principio es una realidad, no tenemos estadísticas, las que tomamos son las que vienen de Estados Unidos, donde se dice que la incidencia es de 1 en 44, o sea, cada 44 niños hay un niño con autismo. Y las características o digamos o las causas del autismo son multifactoriales. Pueden ser genéticas, pueden ser metabólicas, pueden ser ambientales. Entonces, no tenés una causa que te diga esto. Tampoco tenemos aquellos elementos o los estudios en donde uno puede ir y saber o buscar, tampoco son tan accesibles como para que uno pueda determinarlo. Entonces, lo que siempre tratamos es de hacer todas las terapias necesarias para que nuestros hijos puedan desenvolverse y ser lo más autónomos posibles. Bien. Digo yo, qué increíble, ¿no? Porque cuando estás hablando de que tenés un niño, para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, contale, Jorgelina, cuáles son los síntomas o el niño, que yo calculo que no debe ser como el síndrome de Down, no todos lo deben tener, no sé, las expresiones deben ser diferentes o los síntomas son diferentes. Contanos un poco que estás con el tema también que sos pediatra, que esto también es importante, ¿no? ¿Cómo también te das cuenta? O ya cuando te haces la ecografía antes de que el niño nazca, ya sabes que el niño va a nacer con autismo. Bien, bueno, el autismo es una enfermedad, en realidad es una afección neurobiológica en donde afecta el desarrollo normal del cerebro. Generalmente al año y medio es donde uno ya hay pautas que van dando de que uno puede sospechar de autismo, como por ejemplo el niño no responde al nombre, no mira los ojos, no tiene atención conjunta, por ejemplo en estos que decimos, mira, allá va un avión, y él nos sigue hacia donde nosotros le estamos mostrando. Por ahí tienen aleteos, caminan en punta de pie, tienen intereses restringidos como por ejemplo girar ruedas, objetos giratorios como por ejemplo que le llame la atención el lavarropas, el ventilador, y pueden pasar horas mirando eso que les llama la atención. Por ahí son niños con bastante actividad, tienen hiperactividad, o hay niños que son bastante sumisos, que se quedan en un lugar y que no pasan desapercibidos. Hay otros niños que, por ejemplo, se autolesionan, se golpean la cabeza contra la pared o contra el piso porque no pueden manejar sus emociones, no pueden expresar qué les está pasando. Y también, bueno, generalmente hay un problema en la comunicación, eso es lo que primero el padre detecta, claro. Padre o madre detecta, en donde el lenguaje está retrasado y el niño no habla, no aqueja mamá, no aqueja papá, no aqueja dame, y para comunicarse la forma que tiene es llevando al padre, por ejemplo, si quieren agua, si quieren algún alimento, llevando al niño hacia la heladera, o si quiere un jueguito, lo lleva de la mano hasta ese lugar. Entonces hay un cuestionario que uno puede llenar como padre, que se busca en una página de una asociación que se llama Panacea, que es el MChat, en donde uno si tiene duda, a partir de los 18 meses los puede hacer, incluso antes se puede hacer. Es fácil de llenarlo, tiene aproximadamente 20 preguntas, y eso uno lo envía y te da
un puntaje, que Bien. no te dice esto es autismo, sino que acá hay algo en el desarrollo del niño que puede llamar la atención. Y ante ese cuestionario, que cualquier padre lo puede realizar, cualquier persona lo puede realizar, uno puede ir con ese cuestionario impreso hacia su pediatra o hacia el neurólogo y decir, vi esto en mi hijo. O directamente con lo que uno está viendo ir y contar Sí. también. Generalmente el diagnóstico en Argentina es un poco más lejos, es entre los 3 y los 5 años. ¿Por qué tarda tanto acá en la Y por ahí Argentina? porque uno subestima lo que el padre o madre está diciendo. Entonces, por ejemplo, la mayoría, a quien no nos ha pasado, también a mí, 1 año y medio, y bueno, ya va a hablar. Démosle tiempo, ya va a hablar. No estarás siendo exagerada, me pasaba a mí, no estarás siendo exagerada con lo que estás viendo de tu hijo. Y entonces va pasando el tiempo. Y lleva, Es pero difícil bueno. para el padre, ¿no? Perdón, Jorgelina, es difícil para el papá empezar a darse cuenta o no tiene la información también necesaria sobre qué es lo que puede sucederle, que puede ser el autismo. No, yo no creo que sea difícil para los padres. Los padres pasamos 24 horas con nuestros niños y somos quienes más conocemos a los Sí. hijos. Entonces, perdón, no creo que sea difícil en cuanto a eso. Los padres van preocupados porque algo está pasando. Bien. Está bien, toma agua, así te sentís un poco mejor. Yo digo, en el momento, a ver Gaby, si vos me lo sabés responder, en el momento de la ecografía, Sí, ¿se puede? ¿Esto no se ve? no. No. No se ve, a ver, a no ser que el niño con autismo tenga alguna característica que vos esté o balanceándose Sí. o que vos lo veas que tiene algún tipo de dificultad, el autismo se dice que es invisible. Ujú. Es una discapacidad invisible porque yo lo traigo a mi hijo acá y Claro. vos no te vas a dar cuenta que él tiene autismo. Mi Bien. hijo es un niño que habla, mi hijo es un niño que corre, mi hijo tiene sus desafíos en la comunicación, Sí. que fue por ahí por donde nosotros fuimos. Entonces, bueno, esto que decía ella, lo que yo sí creo es que los padres primerizos que es un mundo nuevo, que es una persona que están conociendo y ellos los está conociendo a su vez a sus papás. Sí. Ahí creo que es donde hay que ir para la detección temprana del autismo. Creo que Bien. el trabajar sobre los papás primerizos es donde deberíamos como apuntar el foco y decir, bueno, mira, ojalá que no te pase, ojalá Bien. que no sea, pero fíjate en estas cosas. Está. ¿Sí? Sí. Tampoco para alarmarlos, tampoco para meterles en la cabeza que estén pendientes todo el tiempo de ese tipo de cosas. Pero no Bien. tenemos información, no hay información. Yo cuando tuve mi embarazo, mi gestación fue excelente, no tuve ningún tipo de problemas. Y bueno, y llegando a los 2 años yo empecé a notar algunas cuestiones, que es primero es lo del habla, que Claro. es como un poco restringida. Si bien él hablaba y decía, yo notaba como que el armado de la frase, la coherencia de la frase, había algo ahí que no encajaba. Claro, que a mí me daba la sensación de que él me quería decir más cosas y no lo Que no decía. podía. Y bueno, y fui a su pediatra. Primero pedí ayuda con amigas que eran psicopedagogas y que Eso es lo que te iba a trabajaban preguntar, claro. con niños con autismo. Y bueno, y directamente lo que hice fue, mira, mi hijo tiene esta y esta característica. Bien. Me dice, anda, habla con tu pediatra y lo mismo que me estás diciendo a mí, decíselo a tu pediatra. Y mi pediatra, el pediatra de mi hijo, lo que hizo fue decirme, vamos al neurólogo. Primero descartemos todo problema que haya de estructura cerebral, Bien. vamos, y así seguís. Y seguís, porque el diagnóstico nosotros demoramos hasta tener el diagnóstico unos 7, 8 meses. Ahora, digo yo, ¿no?
cuando se hace el diagnóstico, esto se hace una resonancia, me imagino, debe haber una resonancia de por medio donde se ve el cerebro. ¿En qué parte del cerebro te dice a vos que el niño tiene autismo? No, Nada. no, nada. No. En realidad la resonancia te hacen para descartar otro tipo de patologías que tienen que ver con lo neurológico, con lo que sea más afectado el cerebro, ¿no? Bien. Por si la estructura cerebral tiene alguna anomalía. Pero eso no, descartado eso, digamos, Sí. que no haya ningún otro tipo de anomalías, ya empezás a pensar en el neurodesarrollo, en el autismo, en Bien. Trastornos del trastorno del lenguaje. retrasos Bien. del lenguaje. Claro. Ahora, digo, lo pregunto desde algunos casos que he sabido. ¿Son inteligentes? O Y sea, ahí ¿tienen una inteligencia? es un espectro, entonces Por hay eso, niños que ahí son está. inteligentes, otros que es igual que la media de los Bien. niños y hay otros que no. Bien. Porque va desde algún retraso en el retraso neuromadurativo Bien. hasta niños que tienen coeficientes intelectuales un poco más altos a Eso es lo que a mí me llamó población. muchísimo la atención, ¿no? Porque he tenido muy de cerca un niño que tenía autismo y que, por ejemplo, dormía nada. Sí. Estaba todo el tiempo hiperactivo, ¿sí? Y conozco desde otros casos que me decían, me comentaban que los niños eran muy inteligentes o que tenían el coeficiente mucho más alto que otros niños. También, perdón que le interrumpa, son muy inteligentes en lo que les interesa. Claro. Ellos tienen intereses restringidos que solamente, por ejemplo, al mío le interesan los parlantes. Bien. Entonces va a ser un detallista minucioso y va a estudiar todo sobre el parlante. Bien. Pero después hay otras cosas, como por ejemplo arte, no le interesa. No les interesa. Entonces en eso, nada. Bien. Ahora, en el momento del colegio. Gran problema, porque empezamos a ver, el niño con autismo, ¿puede asistir a un colegio normal? Digo yo, Sí. digo, porque hay colegios que son especiales para chicos con discapacidades diferentes. Bueno, hay una, no sé si quieres contestarle vos, Jorge, Sí. pero hay, digamos, en todo esto que dice ella del espectro, es como que hay una diferencia que se hace como en 3 etapas, ¿no? Uno que el niño que necesita poca ayuda, Bien. uno que necesita ayuda considerable, creo que se llama, y el otro que es todo el tiempo necesita ayuda. Bien. ¿Sí? Entonces, el niño que necesita poca ayuda, vos con que lo organices durante la clase y le digas hoy tenemos esto, esto y esto, o que le hagas un horario, que lo dejes pegado en la pared y que diga los lunes tenemos esto y esto, los martes esto y esto, el miércoles vamos a tener prueba, con que vos lo organices y le muestres visualmente cómo se organiza la semana, es posible que el niño pueda estar Bien. dentro de la sala sin ningún tipo de problema. Bien. Después tenés la gran mayoría, tiene una maestra de apoyo a la inclusión. Claro. ¿Sí? Por esto, porque las maestras de apoyo a la inclusión o los docentes de apoyo a la inclusión lo que hacen es organizarlo. No es su maestra. La maestra Sí. siempre va a ser la docente del aula y la docente de apoyo a la inclusión les va a dar pautas, o si hay que adecuar algún tipo de metodología o si hay que hacer algún recorte curricular. Para eso está la docente de apoyo a la inclusión. Bien. Pero hay algunos niños que necesitan apoyo a la inclusión, al docente de apoyo a la inclusión, que necesitan un acompañante terapéutico porque no pueden estar solos por esto de que o pueden autolesionarse o agredir a los demás. Entonces, cuando ya son casos como muy extremos y los que no se pueden abordar dentro del aula porque se genera mucha, no digo violencia, pero sino que sí que se generan ciertos momentos de tensión, esos niños son los que se les recomienda a sus papás asistir a una escuela especial. ¿Qué tiene de diferente la escuela especial? El abordaje. Claro. ¿Sí? Sí. Yo pregunté, digamos, si mi hijo no necesitaba una escuela especial, sus mismas terapeutas a mí me dijeron no.
Pero también es cierto que dentro de las escuelas hay todavía cierta desinformación, resistencia. ¿Sí? Entonces es como que, bueno, por un lado va la ley de educación especial, la ley de educación nacional que te dice que todos tienen los mismos derechos y que tienen... Bueno, no existe. La chicas, palabra es una bienvenida. cosa, el hecho es otra. ¿Qué es No lo ex- que pasa? Siempre Sí. yo digo, por ejemplo, en el niño con síndrome de Down, físicamente se ve. El niño que tiene parálisis cerebral, físicamente se ve que puede necesitar Sí. apoyos. En cambio, en el niño que tiene con autismo, físicamente no hay nada, Sí. es generalmente más conductual lo que pasa. Bien. Entonces, ahí es donde cuesta abordar el tema en la escuela. Jorgelina, ¿cómo se llama tu hijo? Gino. Gino. Gino tiene 7 años. Bien, ¿y a qué escuela va? Va a una escuela pública, Bien. para Agustín Álvarez. Bien. ¿Y cómo es el desarrollo de él? ¿Cómo Él lo va notas? por el momento sin maestra integradora, sin Bien. acompañante terapéutico, sí va medicado por su hiperactividad, pero va Pero bien. Sí. Bien. ¿Y notas que ha ido mejorando o eso se va agravando? O sea, ¿se ha su mantenido, digo, el autismo desde que lo notaste, desde que te empezaste a dar cuenta o te dijeron que tenía autismo? No, siempre fue a mejor. A mejor. Bien. Él era un niño que no se podía comunicar y actualmente habla, se puede comunicar perfecto. ¿Tenés psicopedagogas, psicólogas de por medio que te Una ayudan? psicólogo y fonoaudiólogo. Buenísimo, Por eso ahora es es fantástico. Ujú. ¿Y el tuyo, Gaby? Gaspar se llama, Gaspar. tiene 9. Bien. Sí, y él las terapias que hace desde los 3 años empezó con fonoaudióloga. Pues cuando ingresó al colegio su maestra de apoyo a la inclusión, y cuando ya fue a jardín de 5, ahí ya ingresó la psicomotricista y la psicopedagoga. ¿Y el tuyo va a una escuela? A una escuela también? privada. Bien, va a Sí. una escuela privada. Sí. ¿Y tuviste mayores dificultades en el momento del aprendizaje? ¿Te llamaron? Viste que a veces pasan esas cosas. En el primer momento, cuando él iba a jardín de 5, bueno, sí, se comunicó la directora para pedirme una reunión, que necesitaban una maestra de apoyo a la inclusión, porque la maestra no había llegado el mes de mayo y no había podido generar vínculos con Gaspar. Bien. Bueno, lo primero que uno hace es ir al médico. Me piden de la escuela y el médico me dijo, que nunca me lo voy a olvidar, dice, ¿a vos te gusta mucho esa escuela? Y yo me preguntaba por qué y me dice, porque los niños a jardín van a jugar. Claro. La responsabilidad de generar el vínculo es de la maestra. Bueno. Había un problema de comunicación con la maestra. Había unas... Bueno, había varias situaciones que habíamos vivido en general los padres de la sala, que coincidíamos en que, bueno, que si la gran mayoría tenía algún tipo de problemas, no eran los niños, era la docente. Entonces, bueno, yo ante esa situación hice el estudio neurocognitivo que me pidieron. Bueno, la psicopedagoga que lo hizo, ella sostenía que Gaspar no necesitaba una docente de apoyo a la inclusión, y lo que sí le pregunté es, si Gaspar fuera tu hijo, ¿vos qué harías? Claro, ahí está, todo un tema ese, ¿no? Entonces a ella me dijo, le conseguiría una docente porque si no va a tener el año perdido. Qué bueno. Entonces, ante esa situación, yo por lo general hago eso. Si fuera Sí, tu sí. hijo, ¿Qué ¿qué harías? harías? Bien, ¿Sí? está bien. Eso es importante, ¿no? Sí. Ahora, digo, ¿cómo están ayudando ustedes, más allá de que cada una tiene un hijo con autismo, digo, cómo ayudan a los demás? ¿Qué es lo que están haciendo para trabajar, para que todos aquellos que también nos están escuchando sepan que hay una fundación donde pueden llegarse, donde pueden preguntar? Todavía no tenemos algo físico. No lo tienen. Bien. Estamos todos conectados a través de WhatsApp, Sí, en donde tenemos ahí el grupo, que somos más o menos 5, 80. las familias, pero Sí. 5 las que tenemos, las Sí. que administramos el grupo. bien.
Y lo que nos pusimos a hacer este año, que recién nos permitió un poco más la pandemia, Sí. fue, por ejemplo, en el mes de abril, hicimos una bandera y nos fuimos al parque. Bueno, en ese momento no pude ir, Qué que bueno. estuve al medio internado, y nos pusimos en el parque a que la gente venga y nos Supiera. pregunte, Bien. o a quien se quiera acercar y Qué bueno. preguntar. Estábamos, hicimos una jornada de detección temprana de autismo, de signos de alarma, de detección temprana, y otra jornada en donde hablaron los bomberos de Villa María sobre el proyecto que tienen de autismo, y una abogada que también forma parte de nuestro grupo sobre derechos de las personas con discapacidad. Y luego lo que estamos haciendo hasta el momento es esto de primero ver si podemos generar una asociación civil En eso está. para poder encaminarnos y tener Totalmente. forma de solventar gastos a la hora de, por ejemplo, si queremos llamar a profesionales que nos den charlas y den charlas a la comunidad, y acompañar Es y la ayudar a única forma, guiar ¿no? a otros padres que recién se Totalmente. inician en esto. Antes de irnos, Jorgelina, ¿cómo fue la sociedad? ¿Cómo crees que reaccionó la sociedad? La sociedad es muy cruel en muchos casos, y más cuando hablamos de niños con discapacidad. ¿Cómo sentiste vos la sociedad del otro lado? Bueno, por ejemplo, al inicio, cuando me pasó esto de tener el diagnóstico, me puse en contacto con otras familias que estaban pasando iguales situaciones, y la verdad que sentí mucho apoyo. Bien. Apoyo de mis compañeros, de otros profesionales, Eso es importante. en donde me orientaban cómo seguir, a dónde ir, a qué centro poder ir, desde los profesionales de los centros terapéuticos a los que he asistido también. ¿Y he los sentido- niños? Los niños son los que menos crueldad tienen. Bien. Yo lo veo, por ejemplo, con los compañeros de mi hijo. Juegan, y cuando él se desregula, que empieza a gritar, el otro día me pasó que decían, déjalo tranquilo, vos no le hables un ratito, a él ya se le va a pasar. Ya se le va a El pasar. nene me decía a mí, Claro, él sí, ya sí. se le va a pasar, y luego de eso puede continuar jugando. Qué bueno. Y bueno, fácil. Y así. Ellos entendieron perfecto. A ver, no saben qué le pasa a Gino, Sí, qué sí. tiene Gino, pero saben que de esa forma se regula. Qué bueno. Entonces los niños son los menos crueles. Yo Bien. creo que pasa más por los el, adultos. Por el adulto. ¿Y en el caso tuyo, Gabriela? Bueno, nosotros él tiene como un grupo de amigos, ¿no? Bien. Para él todos son sus amigos, pero sí hay un grupo más reducido que siempre van a casa, hacemos pijamadas y todo. Entonces, ellos preguntan o me comentan, sí porque Gaspar de tal cosa, sí porque Gaspar tal. Entonces, cuando salió el tema de los sonidos, que este año Gaspar empezó con hipersensibilidad auditiva, yo les conté. Los hice callar. Le digo, a ver, y había un pájaro, había un ruido de una bocina, había un ruido de un auto que pasaba. Entonces yo le digo, ven, escuchan, si ves que está lejos. Y bueno, Gaspar los escucha todo el mismo volumen como mi tono de voz. Bien. Entonces vos imagínate, vos estás en el aula, está la seño hablando, están los chicos corriendo a los bancos, uno que se grita con el otro, que suena la campana, que los chicos corren en el patio, todo junto y al mismo tiempo es un caos. Totalmente. Entonces lo que nosotros necesitamos es que él pueda estar tranquilo. Hicimos una inversión, compramos unos filtros para los oídos que lo que hacen es disminuir el impacto del sonido, no anularlo, sino disminuir el impacto. Entonces, bueno, todos están pendientes de que esos filtros no se pierdan, que no por se ejemplo. Pierdan. Entonces, bueno, y entonces cuando ya empieza, que Gaspar empieza como a taparse los oídos, ya pedimos todo silencio. Entonces, cuando vos le explicás en el idioma en que ellos te pueden entender, con las palabras que ellos te pueden entender, ellos son los que van siendo como sus propios cuidadores, digamos, ¿no? Qué importante lo que están contando, ¿no? Qué importante, porque digo, es la única forma de la inclusión también. Cuando tenemos esta forma también de saber que nuestros niños no solamente están cuidados en la casa, sino también en el lugar que asisten. Chicas,
yo la verdad que quiero felicitarlas, primero por esto de poder venir acá y contar. A veces no es fácil hablar cuando tenemos niños con diferentes discapacidades. Uno quisiera a veces que las cosas sean diferentes o poder ayudar de otra forma, pero el hablar y contar hace que ustedes sean las mamás de esos niños que tienen ese empuje, esa valentía de poder decirle al otro lo que necesiten. Nosotros estamos para contarlo y acompañarlos también. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por estar. Y si quieren decirle a la gente a dónde pueden buscarlas a través del Facebook, para todos aquellos que también son primerizos y están pasando por este momento, para que se puedan comunicar con ustedes. Bien, bueno, aparece ahí en la plaquita, Familia SEA, Villa Bien. María, Villanueva, tenemos Facebook y Instagram. Así que por ahí nos pueden contactar. @Familia SEA. Por ¿Sí? ahí nos pueden contactar y los agregamos a nuestro grupo de WhatsApp. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No, gracias Muchas por el gracias. espacio. Gabriela, no, y la verdad que cada vez que necesiten y que sea, digo yo, esto de la importancia de la comunicación es buenísimo que lo podamos hacer a través de estos lugares, de estos espacios. La comunicación es eso, ¿no? Poder brindar este espacio para que ustedes puedan sentirse y puedan también transmitir de que se lucha, de que se trabaja y que estos niños pueden hacer una vida totalmente normal, ¿sí? Y que a veces algunos tienen esa cosa de decir que la discapacidad no forma parte, pero sí forma parte, y que nosotros lo tenemos que hacer de esa forma. Así Te que, robo solamente un 30 segundos simplemente para comentarte y hacer mención que hoy tenemos digamos, un problema que no podemos solucionar nosotros como familias, y que es el problema de las prestaciones. ¿Sí? Los prestadores vienen teniendo demoras en los pagos de 90, 120 días. Y no este mes no cobraron, y el mes que viene va a ser la última vez que vayan a cobrar, y después no sabemos hasta cuándo. Y eso también implica que nuestros hijos se quedan sin terapias. Y bueno, estamos ahí en la lucha y estamos acompañando a los prestadores, porque no es solamente un problema de ellos, es un problema nuestro. De las familias. Así que te agradezco el espacio, porque también agradecerles a los terapeutas que más de una vez siguen trabajando sin tener en su bolsillo lo que les corresponde por la prestación. Qué bueno. Ojalá lo puedan solucionar, y si este espacio les sirve justamente para eso, bienvenidas sean. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Saludos a los chicos. Gracias. Y a las familias. ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros acá con Jorgelina y Gabriela sentada en nuestro living te decimos hasta mañana. Somos Conectadas, estamos por C20. Chau, chau.